En el Salmo 92, 12 entonces dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir en la casa de Dios. Aprendieron a vivir en la casa de Dios. Estuvimos mirando una palabra, estos días estuvimos hablando acerca del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Estuvimos viendo. Y versículo 21, Apocalipsis 3, 21. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:21. 3:12, perdón. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. A ver, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Lo haré columna dónde? ¿Y cuántos son columna del templo de Dios aquí en la tierra? ¿Usted hasta ahora es columna o es una columna por allá caída, por allá tirada en un basurero, por allá lejos del templo? Sí, porque también usted encuentra columnas, pero tiradas por allá en el basurero, porque ya ha habido una demolición. Hay columnas de demolición que están tiradas por allá en un basurero. Pero usted es columna del templo, ¿sí o no? Dios sabe si usted es columna del templo, si sí o si no. Apocalipsis 3:12, lean todos. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿De allí de dónde? Del templo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere hacerlo a usted columna del templo. Si puede vencer, si vence, Dios lo hará columna del templo. Ese es el propósito, hacerlo columna en el templo. Pero esas columnas del templo son muy distinguidas en el templo. ¿Le está viendo las columnas a este templo o no? ¿Usted sabe cuándo las ha encontrado por allá en la calle despistadas? ¿A dónde las ha visto siempre? Ahí, vea. Se llama columna del templo. Columna del templo es porque vive ahí en el templo y está siempre fortaleciendo. Bendito sea Dios. Columna en el templo. La persona que es columna en el templo de Dios. Propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Según Apocalipsis 3:12. El propósito de Dios con su vida, ¿cuál es? Hacerlo a usted columna en el templo. ¿Cómo cuesta? Hoy en día ve usted en el templo, hay personas que aparecen por allá de vez en cuando al templo y creen que son columnas. No, columna es columna que está siempre en el templo. Versículo 12.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿El templo es de quién? Muy bien. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que dice esto? El Espíritu Santo dice esto a las iglesias. Y Dios quiere hacerlo a usted columna del templo. Y una columna en el templo es algo que sirve dentro del templo, que es para sostener el templo, para afirmar el templo. ¿Cómo se requiere, cómo se necesita personas que tengan esa característica? Personas que tengan ese deseo de ser columnas en el templo. Qué importante eso. Pero al que puede vencer, Dios lo hace columna en el templo. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Lo hace columna en el templo, ¿y qué más? Y se quedará envuelto en la casa, envuelto en la cobija todo el tiempo, roncando allá en la casa. ¿Cómo dice? Nunca más saldrá de allí del templo, sino que será una columna del templo que servirá siempre en el templo, que estará siempre a la expectativa en la casa de Dios, y nunca más saldrá de allí, sino que será una columna fuerte dentro del templo, dentro de la casa de Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios dentro de sus muros, siendo una columna poderosa, fuerte. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. ¿Usted quiere tener un nombre nuevo? ¿Usted quiere tener ese nombre nuevo? Usted debe de vencer y decirle a Dios: Señor, yo quiero ser columna del templo. Yo no quiero ser un trapo de inmundicia, quiero ser algo poderoso. Quiero ser columna del templo y nunca más quiero salir de allí. Quiero estar en el templo y ser columna del templo, y no quiero salir más de allí, como dice tu palabra. Y quiero recibir el nombre nuevo tuyo. Se recibe el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos. Oh, de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Le pongo ese nombre. Y nunca más estará enfermo. ¿Qué cree usted de eso? Y nunca más. No dirá: estoy enfermo. No, Señor. Los enfermos son los que mantienen fuera del templo. Mantienen enfermos y con muchos problemas. Acérquese al templo. No queremos criticar a nadie, solamente estamos predicando la palabra. Aquí no se trata de murmurar ni de criticar a nadie. No, Señor. Hemos aprendido a orar por nuestros enemigos, los que se levanten contra nosotros. Vamos a empezar a orar. Estamos orando por ellos, por nuestros enemigos, los que se levanten. Muchas personas van a oír la palabra y van a decir: así es,
y otros se van a levantar. Otros crujirán los dientes. Vamos a orar por todos, por la iglesia mundial, por todos los seres humanos en la tierra. Y número uno, por nuestros enemigos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Por esa razón tenemos que orar por nuestros enemigos, porque somos hijos de Dios. San Mateo 5:44, San Mateo 5:48, San Mateo 5:11 y 12, San Mateo 5:10, 11 y 12. Entonces oramos por nuestros enemigos. Pero qué impresionante lo que Dios habla del templo. Qué impresionante ese concepto del templo. El templo de mi Dios. ¿Cómo se necesitan esas columnas en el templo? Pero columnas poderosas y firmes que sirvan para Dios. Columnas poderosas. Qué importante. Anhelamos que la humanidad en el mundo entero conozca la palabra y que puedan ser personas que le sirven a Dios como columnas poderosas que Dios ha llamado a su casa, a sus atrios, para que moren ahí. De ahí viene cualquier cantidad de versículos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez estarán vigorosos, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bendito sea Dios. Es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros empezamos hablando de Isaías capítulo 33 y versículo 20. Isaías 33, 20. Es importante visualizarlo nuevamente. Isaías 33, 20. Dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán. ¿Qué es lo que verán? A Jerusalén. Imagínense que lo que está hablando la palabra de Dios, lo que acabamos de hablar, es que nos será escrito un nombre nuevo y será escrito, seremos escritos en la ciudad santa de Jerusalén. Tendremos ese nombre. Y el nombre de un nombre nuevo. Si usted mira el versículo 20, Isaías 33, 20, y mira Apocalipsis donde usted estaba ahora, y usted hace un análisis mirando las dos partes de la palabra de Dios. Si usted puede mirar Apocalipsis 3:12, dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. A ver, ¿qué es lo que escribirá? Apocalipsis 3:12. Y luego vamos a mirar Isaías 33, 20. Vamos a mirar los dos. Vamos a analizar a un lado y al otro. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén.